Muy seguramente en el colegio alguna vez te tocó hacer alguna presentación en equipo, algún trabajo en el que tenías que coordinarte con más compañeros y muy seguramente el resultado de eso fue que terminabas haciendo tú el trabajo solo, si tú eras el ñoño del grupo, porque si en realidad el ñoño del grupo era otra persona, pues tú la libraste sin trabajar. Malvada persona. Caos, destrucción y peleas. ¿Esto en qué ha derivado? Bueno, en que para muchas personas el trabajo en equipo pues ya no es una opción. ¿Y cuál es la opción? Trabajar solo. Y en el caso de los videojuegos, ¿qué tan viable es ser un solo developer? Ahora, para empezar, me gustaría decirles que en lo personal no es mi mejor opción. Trabajar solo en un videojuego es demasiado complejo, es demasiado trabajo. Los videojuegos son cosas demasiado complejas, requieren música, programación, dirección de arte. No, es un caos. Pero si lo quieres hacer, bueno, hay herramientas, no tienes que hacerlo todo, puedes comprar assets. Está bien, no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomendaría? Bueno, para empezar vamos a entender cuáles han sido los ejemplos que nos han llevado a pensar que ser un solo developer pues es algo viable. Eric Barón. Eric Barón es conocido por ser desarrollador de Stardew Valley. Él es un caso muy especial porque hizo un juego que era demasiado grande. Usualmente los solo developers van a ser juegos más pequeños, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Pero en el caso de Eric, hizo Stardew Valley, que es un juego que tiene cantidades y cantidades industriales de contenido. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Eric cuando sale de la universidad, sí decide buscar un trabajo, pero siente que no tiene suficiente portafolio, así que dice, bueno, si hago un pequeño juego, puedo usar eso como mi portafolio. Y eso es lo que decide, hacer un pequeño juego para usar como portafolio. ¿Cuál es la cosa que pasa? Que él se tarda 8 años haciendo Stardew Valley. Básicamente lo publica cuando tiene 30. Y esto significa que Stardew Valley no fue un juego pequeño, sino una cosa que era más grande, porque él quería hacer un juego que fuera suficientemente bueno para que él lo consumiera. Así que Stardew Valley es el trabajo de Eric Barón a través de 8 años, lo cual implica, y hay que tener en cuenta esto, él, si bien pudo haber llegado a tener algún trabajo esporádico, pues en realidad este fue su trabajo por 8 años. Y a menos de que ustedes tengan la capacidad de poder vivir 8 años sin trabajar, pues tal vez un juego de estas dimensiones no sea su mejor opción. Nuestro siguiente ejemplo es Lucas Pope. Lucas Pope es un desarrollador de 48 años. Sí, yo sé que se ve muy joven, pareciera de 30, pero no, ya tiene 48 años. Y fue hace justamente unos 13, 15 años que él sale de Naughty Dog. Él es otro ejemplo de un solo developer, pero si se dan cuenta, ya había trabajado en Naughty Dog. O sea, ya había trabajado en la serie de Uncharted. Tenía experiencia, tenía ahorros y tenía la capacidad de irse a vivir, de hecho, a Japón. Entonces, dinero y recursos ya tenía. ¿Qué es lo que ocurre? Él, al tener la experiencia de un estudio AAA, al tener los ahorros de un pago de un estudio AAA, fue cuando decidió emprender y ha hecho juegos muy interesantes. Pero bueno, es conocido por Papers, Please, que es un juegazo. Si se dan cuenta, en este caso sí es un proyecto más pequeño, pero además es de alguien que tiene tanto los recursos de nuevo como ya la experiencia. Un punto clave. Ya nos estamos dibujando un poco cómo es la figura del solo developer. Vamos con nuestro tercer ejemplo. Para nuestro tercer ejemplo tenemos a Mike Vittel desde el Reino Unido. Mike Vittel hizo Thomas Was Alone y fue su proyecto en solitario que tuvo más repercusión. ¿Qué es lo que ocurre? Mike Vittel es alguien que también ya tenía algo de experiencia, pero estaba en una crisis económica, por lo que con tan solo unos $7,000 aproximadamente desarrolló Thomas Was Alone, utilizando la infraestructura de su biblioteca pública en donde él fue desarrollando el juego. Aquí tenemos de nuevo alguien que ya tenía un poco de conocimientos y que aunque él no tenía totalmente los recursos, bueno, tenía todo el apoyo de la infraestructura del sector cultural del Reino Unido para desarrollar su juego. Además, en el caso tanto de Lucas como de Mike, han sido ganadores del premio BAFTA. Esto ya les va implicando un poco del nivel y del tipo de juegos que se hacen con los solo developers. En los tres casos vamos a estar trabajando con desarrolladores que son muy autorales, que hacen juegos muy particulares con enfoques estéticos, mecánicos y conceptuales que responden a sus necesidades individuales. Pero además tenían
o la capacidad económica de soportar la producción de un juego, o tenían el conocimiento previo, o tenían una infraestructura social que les permitía trabajar en ello. Por eso, en el caso de nosotros que estamos en Latinoamérica, bueno, pues no sería como mi primera opción ni lo más recomendable, pero eso significa que es imposible para nada. En Latinoamérica tenemos alguna infraestructura pública que nos permite tener cierto apoyo, tenemos alguna capacidad económica y sobre todo algunas personas que les permiten soportar el tiempo de desarrollo, y aunque no tenemos una industria que haya sido como tan desarrollada, sí tenemos la capacidad de tener mentorías y de tener esta asesoría para tener la posibilidad de tener el know-how y poder desarrollar nuestros propios proyectos. Aquí es donde está la clave. Ahora, les voy a presentar un último caso que es para mí la pieza fundamental de cómo podríamos enfrentarnos al desarrollo de juegos. Pero este autor no es alguien ni que sea tan conocido como los tres anteriores, ni que sea de Occidente. Así que permítanme presentarles a Pixel. Sí, así se llama el autor, Pixel. Daisuke Amaya, mejor conocido como Pixel, es el creador de un juego llamado Cave Story. Ese es su juego más popular, pero hoy no les vengo a hablar de Cave Story, sino de este pequeño juego que están viendo en pantalla, que se conoce como Ika-chan. Ika-chan significa como pequeño calamar o algo así. La verdad es que no soy muy bueno con el japonés. El chiste es que Daisuke Amaya es un desarrollador japonés bastante promedio, aunque tuvo la posibilidad de, al desarrollar Cave Story, que es un juego que es de una duración media, como de unas 4 o 6 horas, llevarlo a que fuera publicado por Nicalis y de ahí internacionalizado. Ahora, usualmente en Japón hay muchos desarrolladores como Daisuke, que no hacen grandes juegos, sino más bien pequeñas experiencias y que juntan un público pequeño. Les voy a poner un ejemplo. Si Daisuke vendía Ika-chan a unos $5 y tenía más o menos una audiencia de 4,000 personas, eso quiere decir que él tenía una capacidad de juntar unos $20,000. Si eso le tomaba 6 meses en hacer, bueno, pues significaría que él tendría $20,000 cada 6 meses. $20,000 cada 6 meses es más o menos unos 400,000 pesos mexicanos. Así que, pues, para los costos de vida de Japón es una muy buena cantidad de dinero. Claro, en Japón es un poco más caro todo, pero es a lo que me refiero. No necesitas tener ni una gran audiencia ni hacer grandes juegos o espavientos. Gran parte de lo que entendemos como la industria japonesa, pues no son grandes empresas, claro que las hay, pero muchos son desarrolladores pequeños y medianos que tienen un público cautivo muy pequeño que van siguiendo su obra, y se parece mucho más a cómo funciona la literatura o las artes plásticas a las grandes corporaciones. Si me doy a entender, el ser un solo developer es ser más un artista que ser una productora de cine. Pero muchas veces me preguntan, oye, ¿y qué herramientas son las que necesitas para poder hacer un videojuego? Y usualmente esta pregunta viene con la idea de, me va a dar software, me va a dar hardware, pero en realidad yo les diría que la herramienta que necesitan para hacer un juego pues es lápiz y papel. Aquí pueden ver una captura de pantalla de un juego llamado Drone. Sí, Drone, así como de calabozo, pero, o sea, dibujado. Este juego de palabras en inglés. Y Drone es una excelente experiencia de videojuego que está hecho a mano, con lápiz y papel, sobre un cuaderno cuadriculado. Tanto el mapa del juego es cuadrito por cuadrito, como los elementos dibujados, al ser un programador que pues no era muy docto con el dibujo, pues utilizó la retícula de un papel cuadriculado para hacer los dibujos de espaditas, de arcos, flechas, etc. Y de esa forma, pues desarrolló todos los elementos que ven dentro del juego. Así que si te mueves para un lado, para otro, arriba o derecha, pues todo está en papel. Y cada cuadrito es, digamos, un turno. Si tú avanzas un paso adelante, todos los elementos, enemigos y criaturas que hay en el mapa, pues toman su turno y hacen su movimiento. Si tú atacas, te gastas un turno y todos hacen un turno. Entonces cada movimiento, cada ataque, cada acción es un turno. Lo cual hace que se pueda jugar tanto al estilo Doom, de una forma muy ágil, o más pausado, como si fuera un juego de
rol o de mesa que se va haciendo por turnos, ya que tú nada más apretas una vez el botón. Es una propuesta muy interesante que permite al jugador tener una experiencia inmersiva. Lo mejor de todo es que lo pueden jugar en todas las plataformas, o sea, está desde Switch, PC, Xbox y PlayStation. Así que denle una oportunidad a Drone John. Si bien no es un juego de un solo developer, porque si no mal recuerdo había 2 o 3, pues es una linda experiencia para que vean cómo se puede iniciar en hacer videojuegos. Y si se puede hacer un videojuego 3D con tan solo lápiz y papel, con mucha más razón se pueden hacer juegos más sencillos. Y recuerden, los juegos sencillos son la clave. Pero, ¿y qué pasa con el software y el hardware? Ah, bueno, sí hay una respuesta a eso. No crean que los voy a dejar así como, llegando en papel y ya. No, sí hay una respuesta a eso. Mi respuesta a eso es que se utilicen engines especializados. Usualmente cuando estamos pensando en hacer un estudio de videojuegos, sobre todo si es un estudio grande, multiplataforma, etcétera, pues vamos a pensar en que necesitamos engines generalistas como Unity, Godot o Unreal que te permitan hacer diversos tipos de juegos dentro de la misma interfaz. Pero en el caso de los juegos indie, yo lo que les recomiendo es que utilicen engines especializados. Ren'Py para novelas visuales, Twine para experiencias de narrativa interactiva, GameMaker si quieren hacer un juego 2D. Porque lo que ocurre es que estos engines especializados pues les van a ayudar a ahorrarse trabajo y esfuerzo. Y al ser focalizados para un tipo de experiencia particular, es mucho más fácil que ustedes no se pierdan, no se confundan y que puedan tener documentación para hacer el juego. Además, si bien los videojuegos son muy relevantes en sus mecánicas, también hay que recordar que el concepto y la narrativa pueden hacer que un buen juego venda. Para que tengan una idea, Fear and Hunger, ese gran juego de hace un par de años, pues en realidad estuvo hecho con RPG Maker y eso bastó para que fuera una excelente propuesta y que fuera muy relevante, tuviera buenas ventas y hasta una secuela. Otro gran ejemplo, justamente con RPG Maker, pues es la trilogía de Lisa the Painful. Lisa es una trilogía de juegos que además se ven side scroll y es muy distinto a lo que tú harías en un RPG Maker de inicio, pero que fue hecho con RPG Maker y además no es que sea rompedor en sus mecánicas, sino que son historias que son bastante profundas y que llegan demasiado directo al corazón. De una forma cruda y horrible, pero bueno, al corazón finalmente. Pero otro punto muy importante cuando estás trabajando tú solo en un proyecto de videojuegos es precisamente el ser ordenado. Hacer videojuegos implica tener control sobre demasiados elementos. La música, la narrativa, las mecánicas, la programación, la experiencia de usuario. Suele ser bastante complejo cuando uno intenta manejar tantos factores a la vez. Hay herramientas y la cosa puede funcionar. Aquí hay algunas que son gratuitas y les voy a dar sus pros, sus contras y que en realidad no son tan gratuitas. Pero bueno, les enseño en full presentación para que vean un poco cómo funciona. ¿Ok? Para planear yo uso 2 herramientas que son las que les recomiendo. Por un lado es Notion y por otro lado son las spreadsheets de Google. Sí, Google Excel en línea esa. ¿Qué es lo que ocurre? Ok, ambas tienen funciones de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Notion tiene su función de inteligencia artificial en su servicio gratuito, pero solamente puede utilizar 1000 elementos en tu cuenta, es decir, te alcanza como para hacer 2, 3 proyectos tal vez y ya. Luego te va a pedir un paquete, lo cual a mí no se me hace malo y además tiene la función ya integrada de inteligencia artificial y tienes algunos paquetes precargados donde puedes bajar algún documento de diseño de juegos, funciona bastante bien, así que es una gran opción. Pero por otro lado, si tu proyecto es más grande o lo quieres utilizar también para alguna otra cosa personal, como por ejemplo yo que llevo mi conteo de juegos ahí, la opción gratuita, al ser limitada a 1000 piezas de información, pues te va a quedar corta. Sin embargo, se puede utilizar junto con la herramienta de spreadsheets de Google, en donde tú puedes hacer que un link al spreadsheet sea pues prácticamente un bit de información. Entonces funciona para que ambos estén claramente integrados. ¿Cuál es mi recomendación con las spreadsheets de Google? Bueno, tienen ya algunas plantillas precargadas que si eres suficientemente hábil con Excel, bueno, con spreadsheets, puedes utilizarlas y hacer que estas hojas de cálculo te funcionen para hacer test de inventarios, control de assets, cronograma de producción, etc. Pero si por alguna razón tú pagas el servicio de Google Workspace,
tú también tienes una inteligencia artificial a la cual le puedes decir, oye, estoy haciendo un videojuego, ¿me podrías hacer por favor una plantilla para controlar los assets, para controlar las texturas, para controlar los bits de información, para hacer una biblioteca o una base de datos que vaya dentro del juego? Y la inteligencia artificial te va a ayudar a hacer esa base de datos para que pues, no sea tan complejo. Obviamente esas bases las tienes que arreglar porque te dan lo que quieren, pero es un buen inicio. Desafortunadamente Gemini solamente está disponible cuando Plays, entonces ahí ustedes tendrán que ver y decidir. Pero también muchos de ustedes ya pagan por la extensión de almacenamiento y eso les da el acceso a Gemini, si no mal recuerdo. Pero bueno, o igual estoy equivocado. Y eso me va acercando al final, que sería, oye, pero otro gran problema que siempre solemos ver con la producción de juegos es cómo le hago para mantenerme motivado, porque en realidad ya van varias veces que empiezo un proyecto pero no logro acabarlo. Y no se preocupen, tengo una respuesta para ello. Y la respuesta es muy simple. ¿Cómo mantenernos motivados? Bueno, hay dos cosas que están relacionadas con elementos que ya dije anteriormente. La primera es que para mantenernos motivados hay que ver que estamos progresando y avanzando dentro del proyecto. Para hacer eso, pues necesitas tener un buen control, una buena planificación. Y justamente las herramientas que les acabo de mencionar de Notion, de Spreadsheet, son un gran ejemplo para que tú puedas ir viendo cómo esa lista de que empieza, donde hacen falta 1000 assets, pues de pronto ya nada más faltan 900, 700, 500, 300, te faltan 20 assets para acabar todo lo que necesitas. Donde puedes ver que ya tienes la programación, el sistema de inventario, la interfaz, donde puedes ver que ya tienes las opciones de accesibilidad y puedes ir midiendo el progreso de tu proyecto, lo cual te va a dejar esa sensación de que vas avanzando y de que todo puede seguir funcionando sin ningún problema. Esa sería la primera intervención. La segunda parte es que usualmente lo que intentamos hacer es crunchear el proyecto, es decir, acabarlo lo más rápido posible. Y no me malinterpreten, claro que esa es la base de todo. De hecho, ese es uno de mis grandes consejos. Intenten ser más rápidos que intentar hacer más juegos más grandes. Es decir, no hagan juegos mal hechos, sino si un juego grande que sea tu ideal lo puedes hacer ahorita en 2 años, pues mejor piensa cómo de esos elementos podrás sacar un juego que hagas en 6 meses, aunque sea una pequeña fracción del juego grande que sería tu ideal. Conforme más vayas practicando hacer juegos, vas a ser más rápido. Y además, los juegos son algo que se va sumando. Es decir, cuando tú aprendes a hacer un sistema de inventario, ya no lo tienes que reinventar para las siguientes versiones de tus juegos o para juegos futuros. Ya tienes un sistema de inventario. Entonces, al hacer pocos cachitos de juego, pues vas a ir armando poco a poco tu juego ideal. Y ya después, en 3 años, puedes hacer ese juego ideal que te hubiera tomado 2 años cuando empezaste a hacer juegos en tan solo 9 meses y seguir profundizando y experimentando cosas con ese juego. Así que ya con tu proyecto ideal no tuviste que aprender. Pero además lo más importante es que siempre avances, aunque sea un poquito. Más que crunchear y morirte en el intento de hacerlo en un mes, sería mejor que durante ese mes hicieras pues cada día una animación corta de 4 frames distintas en pixel art. Eso te va a llevar a tener mucho más elementos y muchas más cosas para acabar tu juego. La constancia es más importante que el crunch en la industria de los videojuegos. Y de hecho, si se dan cuenta, la mayoría de los ejemplos, tanto de grandes empresas como de pequeños desarrolladores independientes, se centran más en la constancia. Por ejemplo, Rovio fue constante produciendo juegos, o en el caso de todos los desarrolladores independientes y solo developers que les he mostrado en este video, pues lo que ellos hicieron fue más bien ir avanzando poco a poco en esos proyectos para poderlos acabar, aunque les tomaron un poquito más de tiempo. Siempre es mucho más importante tener todo a tiempo que tener cosas que no acaben de cuajar. Esos serían mis consejos, así que si ustedes quieren tener más información o alguna asesoría, no hay ningún problema, me pueden contactar en mis redes sociales o a través de mi correo electrónico. En el caso de que ustedes quieran alguna asesoría más profunda y no solamente en diseño de juegos, sino en cualquier cosa, pues les recomiendo Skillmaster. Es una excelente escuela en línea y la pueden contactar en el enlace que está allá abajo en su cuenta de Instagram, que es donde los voy a taguear, por si quieren saber más sobre cómo hacer videojuegos, ya sea si quieran aprender más de 3D, de dirección de arte, de diseño de juegos, de gestión, etc. Eso es todo por ahora. Yo fui David Surazzi y me despido. Gracias.